consultar lo que serían hospitales de segundo nivel o hasta de tercer nivel. Nos menciona la literatura que pues existen en sí las migrañas como las cefaleas, pues existen diversas patologías que nos pueden pues como que confundir el adecuado diagnóstico conciso de las migrañas, y tenemos que tener en cuenta pues todo aquel diagnóstico diferencial que nos pueda permitir disminuir aquellos episodios de ansiedad tanto de los familiares como del paciente, pues esto conllevan a que lleguen a consultar con bastante frecuencia. Mencionaba también tenemos que tener en cuenta el uso racional de los recursos que podemos disponer en cuanto al hospital, que nos permitan hacer un diagnóstico pues conciso y exacto. Mencionaba también de que tenemos que tomar en cuenta en consideración el manejo terapéutico con los fármacos, y pues también así considerar los efectos secundarios o adversos que sostienen consigo mismo, que más adelante le vamos a explicar esta confusión que existe. Mencionaba la literatura que pues la cefalea o la migraña de tipo primario pues es la que mayor prevalencia pediátrica. Siguiente. Nos menciona la literatura que en sí las migrañas y las cefaleas pues tienen diversa variabilidad en cuanto a sus características clínicas, también asimismo las edades en las que se puede presentar, tanto en la infancia como en la adolescencia. Nos mencionaba la literatura que en sí se mantiene pues la clasificación de las cefaleas y las migrañas tanto en la edad, tanto como en los niños pequeños como en los adultos. Nos mencionaban también de que se pueden acompañar con diversos síntomas que pueden generar dudas en cuanto a su identificación. Nos dice también de que en sí nuestra herramienta concisa para poder hacer un adecuado diagnóstico tenemos que tener en cuenta la correcta historia clínica, que tiene que ser sistemática y detallada, sin dejar de lado aquellos pequeños detalles que el paciente, o en este caso los papás del paciente, nos pueden decir, y pues eso se considera como la herramienta diagnóstica de mayor utilidad, se dice hoy en la actualidad. Siguiente. Mencionaba también de que el abordaje terapéutico de cuanto a la migraña pues requiere un enfoque individualizado. No hay que tener en consideración o tener en sí de que todos los pacientes van a ser la misma causa, o que todos los pacientes con migraña o dolor de cabeza pues se van a manejar de la misma forma. Mencionaba de que tenemos que considerar el uso temprano de los medicamentos de rescate, que más adelante se lo van a estar mencionando, que son en sí la literatura como los analgésicos, los antieméticos o el uso de los triptanes. Asimismo mencionaba de que tenemos que tener en cuenta como médicos que vamos a estar atendiendo a los niños, tanto en atención primaria, que hay que favorecer y educar con aquellas medidas terapéuticas no farmacológicas que tienen mayor utilidad y que benefician para poder disminuir la intensidad y la duración del episodio agudo. Existe también una evidencia contradictoria, como le decía, que en cuanto al uso de los fármacos preventivos, asimismo las medidas no farmacológicas y la autoría de los episodios, pues cobran una gran importancia en cuanto al manejo para los pacientes. Siguiente, por favor. En cuanto al lógico, mencionamos de que lo podemos englobar en cuanto a la edad en la que se encuentra el paciente. Tenemos los preescolares, los escolares y los adolescentes. Alrededor del 2 al 5% los niños preescolares pueden presentar episodios de migraña episódica. En el caso de los niños escolares, un 10% puede presentar lo que sería una migraña episódica, y en la edad ya un poco más grande, en la adolescencia, la mayoría del 20 al 30% puede presentar un estado de migraña episódica. Sin embargo, mencionaba la literatura de que alrededor de un 20% de los casos puede iniciarse en las edades tempranas.
Asimismo, hay que la prevalencia puede estar un poco sobre valorados en cuanto a la edad de los niños más pequeños, pues por la limitación que existe en cuanto a la comunicación, de que el niño nos puede referir de que presenta un se siente mal en sí. Mencionaba también de que eh, hay que considerar de que también existe aquella problemática de que solo la cefalea no puede presentarse por sí sola, sino que existen otras entidades patológicas, como les decía, de que van acompañadas como el estado de náusea, vómito, diarrea o malestar abdominal, y que más adelante se le va a explicar cómo podemos hacer el correcto diagnóstico diferencial de estos. Siguiente. Cuanto a los tipos de cefalea en la infancia y en la adolescencia, aquel grupo de cefalea primaria y el grupo de cefalea secundaria. Esto lo hemos tomado en cuanto a la última actualización de que sacó lo que sería la Asociación Internacional del Dolor de Cabeza en su tercera actualización, que mantenía la agrupación de primaria y secundaria. Comprendamos que las cefaleas primeras son aquellas en las que se puede presentar en la infancia y en la adolescencia, que pues incluye todos los tipos de migraña y sus variantes. Por ejemplo, tenemos la cefalea tensional, las cefaleas trigémino-autonómicas, y las secundarias, pues básicamente la literatura nos dice de que esas se asocian más que todo a la frecuencia o que están pues frecuentemente asociadas o atribuidas a procesos infecciosos. Siguiente, por favor. Lo que les decía, aquí tenemos un pequeño esquema donde nos dividen cuáles son las cefaleas secundarias y las cefaleas primarias, según la clasificación de la Asociación Internacional del Dolor de Cabeza en su tercera actualización. Las primarias comprendemos aquellas, como les decía, migrañas y sus variantes. Comprendemos aquí cefaleas tensionales, cefaleas trigémino autonómicas, aquellas que decía la literatura, cefaleas en racimos, hemicráneas, paroxísticas, etcétera. Y las otras que no son tan muy común, pues tenemos las que cefaleas primarias como las provocadas por el tos, la de tipo punzante, la numular o la hípnica. Y en cuanto a la cefalea secundaria, pues como les decía, atribuidas un poco más a procesos o de otras enfermedades o atribuidas a un proceso infeccioso, que más adelante se les puede va a estar hablando un poco más de estas. Siguiente, por favor. Hola, hola, hola. Muy bien, sí. Continuando con las cefaleas primarias, comprendemos que son aquellas cefaleas que se presentan más que todo en la edad infantil y en la adolescencia. Como le mencionaba, no siempre pues resultará sencillo pues diferenciar entre los tipos de cefaleas de tipo tensional o si es de carácter de migraña. Puedes puede estar acompañada con otros síntomas o con otros patrones característicos que el paciente nos puede estar eh, diciendo o nos puede referir, como la presencia de la fotofobia, la sonofobia o la osmofobia. Pueden estar acompañados con síntomas gastrointestinales, como por ejemplo nos menciona la literatura, la migraña de carácter abdominal, que puede estar acompañado con dolores como vómitos, diarreas o un dolor a nivel de la región abdominal, que puede referirnos paciente que puede ser un dolor como difuso, no completo, como a un lado específico que le duele. Esto pues, estos tipos o esos caracteres de dolor desarrollado pueden estar o pueden hace
aconsejar de que no solo hay que manejarlo con fármacos, sino que también con el descanso o con incluso el reposo, con sueño completo que el niño puede dormirse, puede favorecer a que la intensidad del dolor disminuzca o que los episodios pues no sean tan seguidos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar hablando sobre diagnósticos diferenciales sobre las cefaleas primarias en edad pediátrica. Creo que no se alcanza a ver mucho ahí, pero en el cuadro lo que hace es un resumen acerca de el tipo de cefalea, la característica clínica, un patrón temporal, desencadenantes y agravantes, si hay mejorías o no, y el último que nos menciona son como otras características. Nos vamos a enfocar más que todo en las primeras tres. La primera nos habla de la migraña. Las características clínicas de esta dice que puede ser unilateral o bilateral. El dolor es pulsátil o como golpes, puede ser moderada o severa. Y síntomas asociados tenemos foto, fono y osmofobia, que ya sabemos que es de la luz, de los sonidos y de las náuseas y los vómitos, que son muy característicos en este. También un patrón temporal que nos habla sobre el inicio, que es más o menos brusco, tiene una duración de 30 minutos a 72 horas. Como vemos, puede durar mucho tiempo. También es importante que veamos cuáles son los desencadenantes o agravantes, ya que de ellos podemos también ver qué como consejos darle a los padres de familia para que puedan evitar episodios desencadenantes, ¿verdad? Entre ellos, para la migraña está que empeora con la actividad física habitual. También hay desencadenantes o agravantes individuales, es decir, que cada persona puede tener un desencadenante diferente. Es decir, a un niño puede que le afecte el ir a correr y a otro niño que sí sufra de migraña puede que no. Entonces es muy variante. También la mejoría, tenemos que la migraña puede ceder con analgésicos, con triptanes o más o menos con antieméticos, puede tumbarse a oscuras o el sueño, o sea, puede mejorar ya sea con medidas farmacológicas y no farmacológicas, que más adelante vamos a hablar un poco de ellas. Y entre otros, sobre la migraña, nos habla de síntomas autonómicos uni o bilaterales. Estos pueden estar presentes durante el episodio. También que hay una presencia de síntomas prodrómicos y postdrómicos. Si ven, o bueno, ustedes también, a mí me surgió la duda, ¿verdad? De que cómo podríamos nosotros decir que un niño, digamos, de un lactante va a referir un dolor unilateral o bilateral, o un niño que todavía no puede expresarse, ¿verdad? Entre ellos, lo que estaba leyendo era que lo expresan más con un llanto que no consolable, lo define la literatura, y ya hay niños que pueden como ir identificando cierta parte del dolor que aún no hablan, pueden tener como signos de elevar sus manos y señalar como la parte que le duele. Entonces hay que ser muy como minuciosos al momento en que examinamos al niño, que más adelante también vamos a hablar sobre eso. También en el cuadrito aquí tenemos la cefalea tensional. Esta podemos ver que de característica es bilateral o banda, puede ser opresiva, es como un peso. También puede ser leve o moderada. Esta va sin náuseas ni vómitos. Y puede tener fotofobia o fonofobia o solo uno. En el patrón temporal, pues es de predominio vespertino, raras o ausentes durante las vacaciones, no interrumpe en general las actividades del paciente. Y entre los desencadenantes tenemos que puede ser provocada por un estrés psicosocial o muscular, no empeora con la actividad física habitual. Esto sí mejora con analgésicos y con el control de los desencadenantes. Y entre otros tenemos ansiedad como comorbilidad y trastornos del estado del ánimo comunes. Si bien la mayoría de las características nos pueden ir guiando a un correcto diagnóstico. Quizás no las vamos a dar todas porque sí son bastantes y nos vamos a enfocar más en las cefaleas primarias, secundarias y en la migraña. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Vale. Para hablar un poco sobre las cefaleas secundarias, como ya había mencionado mi compañero, estas cefaleas hacen énfasis en que son atribuidas a, es decir, que no son, o sea, la diferencia con la primaria es que estas tienen una razón objetiva o clara. Entre ellas tenemos la cefalea atribuida a traumatismo craneoencefálico o cervical. Eso es importante que nosotros sepamos porque a la hora de interrogar a la madre o al acompañante del paciente, tenemos que ir enfocados a preguntarle si el paciente ha tenido alguna caída en los últimos días, si ha tenido algún problema, ya sea eh, con, o sea, si se ha caído, si ha tenido algún otro síntoma claro o no. También tenemos que las cefaleas secundarias pueden ser cefaleas atribuidas a un trastorno psiquiátrico, también una cefalea atribuida a administración o privación de una sustancia o a cefalea de origen infeccioso, como ya mencionaba mi compañero, que también es muy común. Entre las cefaleas secundarias tenemos que eh, como, perdón, entre las cefaleas secundarias tenemos que estas existen de múltiples etiologías, ¿verdad? Y como ya mencionaba, la clasificación nos da de forma general por su origen. Entre ellas, en la mayoría de los casos, la historia clínica y los factores de riesgo o la presencia de otros síntomas nos van a ir orientando a un diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ya sobre la historia clínica y la exploración física. En esto es muy importante que nosotros vayamos orientados a buscar primero si es una cefalea primaria o secundaria. ¿Cómo lo vamos a saber? Por medio de las preguntas que nosotros le vamos a hacer al acompañante. La primera consulta de un niño con cefalea, ya sea niño o adolescente, es muy importante y clave para orientar principalmente al problema, ¿verdad? Si es primaria o secundaria, y hay que descartar principalmente un origen grave que pueda estar ocasionando la cefalea. Tenemos en el cuadrito ahí es importante saber sobre los antecedentes familiares, sobre los antecedentes personales y también sobre una entrevista específica de cefalea. Entre ellos estaban unas preguntas muy características, como cuándo comenzó la cefalea, si es un patrón temporal o ha empezado recientemente, dónde le duele específicamente, si se irradia o no, o cómo es el dolor, la calidad del dolor. Si existen acompañantes, entre ellos los agravantes atenuantes. Y bueno, ahí no se pudo poner todo el cuadrito, pero también se mencionaba en los mismos lineamientos sobre si el paciente ocupaba analgésicos para tratar sus dolores o si cuánto le dura el episodio, que desde hace cuánto tiempo tiene la cefalea. O sea, son muchas preguntas que uno puede hacer para orientarse para el diagnóstico. También tenemos que hay una exploración física, entre ellas una exploración general pediátrica, en las que tenemos que buscar si hay signos de fiebre, signos de infección, si tenemos puntos gatillo o puntos de alodinia, sensibilidad sinusal, articulaciones temporomandibular, hay que revisar que el paciente no tenga signos de alguna enfermedad neurológica. Entre ellos tenemos que revisar el nivel de conciencia del niño, los pares craneales, cada uno, la fuerza de tonos reflejos, también tenemos que hacer fondo de ojo y también la presión arterial es muy importante. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos las características clínicas de migraña. Entre ellas, tenemos que la migraña se caracteriza por una cefalea moderada a grave, y esta la característica es que sí limita a una actividad habitual. Es de inicio más o menos rápido,
puede ser unilateral y con síntomas asociados como fono, náuseas y vómitos y algunos otros síntomas que pueden irse agregando. Estos se distinguen de dos tipos principales de migraña, que está la migraña sin aura y la migraña con aura. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos aquí algunas variantes de migraña. Esto igual lo menciona la clasificación de cefaleas, la Asociación Internacional de Clasificación de Cefaleas, y nos menciona que un estatus migrañoso es aquel que se considera de forma grave, en la que la duración del episodio supera las 72 horas. Y ante un primer episodio con esta presentación, se conviene realizar un diagnóstico diferencial con cefaleas secundarias. También tenemos la migraña hemipléjica, esporádica o familiar, y eso se trata de una forma de presentación rara que va de un 0.01% con debilidad unilateral y que precede o acompaña o sucede a la migraña, asociado o no a otro tipo de aura. También tenemos, la siguiente, por favor. También tenemos la migraña con aura de tronco encefálica. Esta se trata de una migraña con al menos dos de los siguientes síntomas con aura, es decir, la disatría, el vértigo, también puede tener disminución del nivel de conciencia o parestesia bilaterales. Y también la migraña de confusión aguda, que esta se caracteriza por episodios transitorios de confusión, amnesia, agitación, letargia o disfasia, que ceden tras un largo periodo de sueño. Siguiente, por favor. Tenemos síndromes episódicos que pueden asociarse a migraña, entre ellos solo nos decía la literatura que la migraña crónica, la cefalea crónica diaria y la cefalea por abuso de medicamentos son tres de las entidades independientes en la clasificación internacional de cefaleas y estas no siempre van a ser fáciles de identificar en la práctica clínica diaria. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos ya el concepto de migraña crónica, que esta se refiere a una cefalea que aparece 15 o más días al mes, con características claras de migraña en 8 o más de los episodios durante o al menos 3 meses consecutivos. La cefalea y los medicamentos, pues aquí tenemos que la cefalea por abuso de medicamentos es aquella cefalea que aparece más de 15 días por mes en pacientes con cefalea persistente y abuso de repetido de fármacos en el tratamiento agudo o sintomático de la misma durante 3 meses o más. Ya para el diagnóstico y el abordaje, siguiente, por favor. Para el diagnóstico y el abordaje tenemos un esquema en el cual nos dicen que el tratamiento debe ser individualizado y tenemos la autogestión, que son medidas no farmacológicas preventivas o para un episodio agudo. Entre ellas está la educación sobre los hábitos saludables que incluyen los hábitos de sueño, de la dieta, hidratación y ejercicio, el reconocimiento de síntomas de inicio, también la relajación, el descanso y el sueño. Y la intervención psicológica, sea con relajación, terapia cognito-conductual y también tenemos que hay un tratamiento preventivo con una intervención psicológica o tratamiento farmacológico también. Y el tratamiento agudo, que es de importancia de la administración precoz a dosis adecuadas. También evitar el abuso de medicamentos. También podemos dar ibuprofeno u otros AINES y los triptanes. Vaya, resumiendo esto, es muy importante que sepamos qué tipo de tratamiento no farmacológico podemos darle a un paciente, porque entre menos medicamentos demos, sería un mejor manejo para el paciente y para los padres también, ¿verdad? Entonces, hay que educar sobre los hábitos, como ya los mencionábamos. También tenemos que saber identificar el tipo de, como
cuándo va a iniciar un episodio, porque hay muchos pacientes que saben identificar cuando viene un episodio de migraña. Entonces, en ese momento es que uno le tiene que decir al paciente, bueno, tenemos que buscar cuáles son sus atenuantes, qué cosas puede hacer para que el episodio no llegue a ser bien grave. Entonces, entre ellos tenemos podemos tener una intervención psicológica o ya sea un tratamiento farmacológico preventivo. Siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento no farmacológico hablábamos ya sobre los hábitos de vida saludable, el tratamiento cognitivo-conductual. Los tratamientos no farmacológicos pueden conseguir reducciones de la frecuencia del dolor de cabeza que oscilan en 34 y 78% de la inicial. Entonces, como ven, se enfocan más en dar un tratamiento no farmacológico para el tratamiento de cualquier tipo de migrañas. Y como ya vimos que cada uno de los diferentes tipos tiene diferentes como manifestaciones clínicas que se pueden ir como identificando, también el paciente puede ir identificando qué tipo de cosas va a hacer para no llegar a un episodio agudo. Bueno, creo que no pusimos el tratamiento farmacológico, pero se los voy a mencionar. Entre ellos, como ya mencionábamos, los AINES. También tenemos los fármacos para la migraña en sí. Los que nos mencionaba son los antiepilépticos, como el topiromato oral. También antihipertensivos, tenemos el propanolol oral. También tenemos, bueno, son muchos los fármacos que se pueden dar, pero en realidad tenemos que identificar bien la causa para dar un buen fármaco. Y si no es necesario el fármaco, pues es mejor dar un tratamiento no farmacológico. Siguiente. Bueno, continuando con lo que es la ataxia cerebelosa. La ataxia proviene del antiguo griego que se refiere a una ausencia del orden y se define como una alteración en la coordinación de los movimientos voluntarios y también del equilibrio, con una incapacidad de poder ejercer lo que son los movimientos finos, rápidos y también para mantener lo que es la postura. Siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología, la ataxia cerebelosa es la causa más común de todas las ataxias que existen a nivel de la infancia. Se dice que el 30 al 50% aparece fundamentalmente en aquellos niños que tienen de 1 a 3 años de edad y se va a diagnosticar por exclusión. Con respecto a la etiología, hay 3 etiologías más frecuentes. La primera es aquella que se da por postinfecciones, que se considera que es la causa principal. Esta va a afectar más que todo a los niños en la edad preescolar y puede existir lo que son antecedentes de una infección, o sea, el niño ha tenido una infección previa alrededor de 1 a 2 semanas. También la intoxicación es muy frecuente en aquellas madres que medican a los niños, entonces se da sobre todo en los medicamentos anticonvulsivantes, en los medicamentos también benzodiazepinas, en los antihistamínicos y también se encuentra en los órganos fosforados. Y principalmente, según estudios, concluyeron que se encuentra más que todo en los niños lactantes. El trauma, principalmente aquel que es a nivel craneal y también a nivel cervical. Siguiente, por favor. No, es la clasificación anterior. Atrás, ahí. La clasificación de manera general lo podemos dividir en 2, según su clínica y también según el tiempo de evolución. Según su clínica están las sensitivas, que son las propioceptivas, las vestibulares, que son las laberínticas, y las cerebelosas, que son en sí el tema a dar. En esas, a su vez, también se van a clasificar en 2, que son la ataxia cerebelosa adquirida y la que son las congénitas. Las adquiridas son aquellas que más adelante mi compañera va a mencionar las causas que la pueden generar, y las congénitas son las que están
están ligadas con la autosomía recesiva y también las autosómicas dominantes. Dentro de las autosómicas recesivas encontramos un montón de síndromes, entre ellos el de Joubert, también el síndrome de la ataxia congénita tipo Kallmann, y también están las autosómicas dominantes, que dentro de las autosómicas dominantes se puede mencionar el síndrome de la aplasia cerebelosa vermiana y también el síndrome de la ataxia cerebelosa crónica asociada a la espasticidad de la miosis. Y también encontramos que hay ataxia cerebelosa congénita que se encuentran ligadas a lo que es el cromosoma X. Con respecto a lo que es el tiempo de evolución, está la aguda, que es aquella que se da en horas a días, las subagudas, que se da de semanas a meses, y también está la crónica, que se da de meses a años. Siguiente, por favor. La fisiopatología, la ataxia, como ya se había mencionado, es la incapacidad de realizar lo que son movimientos finos, precisos y coordinados. Entonces, estas alteraciones es producida como una consecuencia de una disfunción en la parte del cerebelo, que se va a ver afectada la vía aferente y la eferente. Asimismo, las vías sensitivas de los cordones posteriores de la médula espinal, y bien puede ser un producto de la combinación de estos dos. La ataxia puede generalizarse y llevarse afectar principalmente, lo que es la marcha y el temblor que se da lo que es en los brazos y también la inestabilidad en el tronco. Entonces, podemos mencionar que la ataxia de manera técnica es un síndrome que se da por una disfunción en el cerebro, donde se produce lo que es una alteración en la conexión del cerebelo, siendo las principales características lo que son las alteraciones y la alteración de la incoordinación motora, manifestándose con lo que es la marcha y movimientos involuntarios. Y de manera resumida, la ataxia cerebelosa resulta de la combinación de 4 componentes principalmente, que es la dismetría. La dismetría se refiere a un trastorno de la amplitud de los movimientos. La asinergia es la dificultad de la combinación de los movimientos, y la disdiadococinesia es la alteración en la velocidad y la coordinación de los movimientos altamente rápidos. Y también está la discronometría. La discronometría se refiere a un trastorno en la velocidad desde el inicio hasta que se lleven a cabo, o sea, hasta el final del movimiento. Siguiente, por favor. Con respecto a las manifestaciones, la ataxia constituye un grupo heterogéneo de enfermedades y afecta a diferentes edades en los niños. Según nos mencionaba la literatura de Nelson, que se manifiesta característicamente de un inicio súbito, y se presenta ataxia a nivel del tronco que puede ser tan intensa que impida que el niño se pueda poner de pie por sí solo o permanecer sentado. Al principio puede existir lo que son vómitos, mareos. Algo muy característico es que no va a presentar fiebre y tampoco no va a haber rigidez de nuca, y eso nos ayuda a poder hacer un diagnóstico diferencial con lo que es la meningitis. Puede haber también nistagmo horizontal, que es bien frecuente en esta enfermedad, que aproximadamente se manifiesta en el 50% de los casos, y si el niño ya habla, ya dice oraciones, vamos a encontrar que hay una disartría muy evidente en estos niños. La ataxia puede afectar lo que son los movimientos de la parte media del cuerpo, desde el cuello hasta el área de la cadera, los brazos, las piernas. Cuando esto ocurre, el cuerpo de la persona con el tipo de ataxia tiende a moverse sin estabilizarse, o sea que se mueve de un lado a otro, de adelante hacia atrás de manera involuntaria. Los síntomas comunes que puede presentar la ataxia, podemos concluir que es una inestabilidad a la hora de caminar, no hay una coordinación, o sea que una incoordinación en los movimientos tanto de los brazos como de las piernas. También va a haber una alteración en el habla y también en lo que es el nistagmo. Siguiente, por favor. Los signos clínicos de la ataxia cerebelosa de manera general, como lo mencioné, la dismetría se encuentra muy presente, que es la incapacidad para controlar la extensión de los movimientos, y lo que es la disdiadococinesia,
que es la incapacidad para realizar movimientos alternativamente rápidos y que son repetitivos de las extremidades. También hay una descomposición de los movimientos, que ese generalmente se va a evaluar con la famosa evaluación de nariz-dedo o talón-rodilla. El temblor puede aparecer también con una intensidad que va progresando y se va a evidenciar en las diferentes posturas. La disartría es la dificultad en la articulación de las palabras, va a haber un volumen de voz inadecuado. El nistagmo puede ser tanto vertical como horizontal, que se va a dar en su mismo eje, y eso generalmente se va a manifestar o se va a desviar la mirada con mayor evidencia o cuando está ese lado, o sea, nos refiere cuando el nistagmo es más prominente de cierto lado, eso nos ayuda a identificar qué lado de la lesión, el lado de la lesión donde se encuentra el cerebelo. Entonces también tenemos una debilidad y la fatiga muscular, que esa generalmente se va a dar porque los movimientos los músculos se encuentran en constante movimiento, entonces al largo periodo se va a ver una fatiga muscular. La marcha, los pacientes cuando están de pie, generalmente abren sus piernas, haciendo más amplia la base de sustentación. En casos ya bien avanzados, a estos pacientes les cuesta bastante lo que es sentarse, mantenerse sentado, y también se puede evidenciar que ellos no se mantienen de una manera estática, sino que se mueven de un extremo a otro. Siguiente. Bueno, continuando siempre con la ataxia cerebelosa, ahora que ya estamos claros de los signos y de todo el cuadro clínico de la ataxia cerebelosa, es importante tener en cuenta y conocer las causas. Estas causas se van a dividir en agudas y en crónicas o progresivas. En cuanto a las agudas, la bibliografía nos menciona que esta va a ser responsable en alrededor del 40% de los casos de ataxia en niños. Entre ellas está la desmielinización postinfecciosa o la infección directa, la ataxia de origen tóxico, ataxia por efecto de masa encefálica, ataxia postraumática, ataxia sensorial y ataxia aguda recurrente. Más adelante voy a explicar brevemente cada una. Luego están las crónicas o progresivas. En ellas se encuentran los tumores cerebelosos, tumores del tallo cerebral, las malformaciones congénitas, ataxias hereditarias, la ataxia de Friedreich y la ataxia ligada al cromosoma X. A manera de breve explicación, voy a decir de qué trata más o menos las más comunes de ellas. Primero está la desmielinización cerebelosa postinfecciosa. Esta afecta generalmente, menciona la literatura, en preescolares, alrededor de un 70% de los pacientes, y se identifica entre el día 5 y 21, antes de el desarrollo de la misma en un proceso infeccioso. La mayor parte de las ocasiones de este va a ser una infección viral, y menciona que el inicio es brusco, con una alteración en la marcha, que va desde ampliación de la base de la sustentación hasta la incapacidad marcada para la misma. Esta se puede acompañar de dismetría, de temblor, de hipotonía y de nistagmo. También Nelson nos menciona que la mejoría se va a producir en pocos días, pero la recuperación completa con normalización ya de la marcha puede tardar más o menos entre 3 semanas y 6 meses. Incluso un porcentaje de pacientes puede quedar con secuelas. Otra ataxia común es la de origen tóxico. Esta se va a producir alrededor de un 30% por intoxicaciones, y según los estudios se da más en preescolares, normalmente por una ingesta accidental. Este es frecuente con los síntomas que es frecuente que los síntomas cerebelosos aparezcan tras la ingesta de cantidades supraterapéuticas de fármacos, por ejemplo, sedantes e hipnóticos, como
anticonvulsivantes, benzodiazepinas, antihistamínicos, antidepresivos o también por la toma de alcohol e inhalación de monóxido de carbono. Luego está la ataxia por efecto de masa a nivel encefálico, es decir, por una presencia de un tumor o una lesión vascular, absceso o incluso hidrocefalia. Este se da en un 60% de los tumores encefálicos en los niños y se va a localizar en tronco encefálico o cerebelo. Normalmente los tumores de fosa posterior se presentan con una ataxia de instauración lenta y progresiva, añadiendo síntomas derivados del incremento de la presión intracraneal, por ejemplo, cefalea, vómitos, edema de papila o afectación de los pares craneales, y puede aparecer una descompensación aguda al desarrollarse ya una hidrocefalia o un sangrado. Luego está la ataxia postraumática, que como su nombre lo dice, la mayoría aparecen de forma precoz tras un traumatismo. Aquí se va a formar parte por ejemplo, el síndrome postcontusión, y se va a asociar a vómitos y somnolencia. Aquí puede que aparezca de forma diferida por desarrollo de hematoma intracraneal con presencia de signos de focalidad neurológica y clínica de hipertensión intracraneal. Y tras un trauma cervical puede aparecer ataxia por disección ya de la arteria vertebral. Luego está la ataxia sensorial. Esta ataxia se va a caracterizar por presentar signo de Romberg positivo y disminución de los reflejos tendinosos profundos. Esta se produce por la afectación de las vías sensoriales aferentes, es decir, los cordones posteriores, medulares, las raíces espinales o los nervios periféricos. Existe ataxia en torno a un 15% de los casos del síndrome de Guillain-Barré, menciona la literatura, y esta va a estar acompañada de debilidad muscular ascendente y de arreflexia. Y luego está la ataxia de Friedreich, que es una también de las crónicas. Esta va a ser una enfermedad autosómica recesiva con una alteración en la frataxina y se trata de una ataxia progresiva. Esta va a iniciar, menciona, en la edad de los escolares, entre 2 y 16 años. Se caracteriza por ataxia, temblores, arreflexia, escoliosis, cardiopatía hipertrófica y a veces incluso existen degeneraciones progresivas de los ganglios dorsales. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la ataxia es siempre clínico. Este se basa en el análisis de los síntomas y de los signos que va a presentar el paciente. Por ello es imprescindible realizar una anamnesis rigurosa, aquí buscando antecedentes de trauma, de infección, ingesta de tóxicos o fármacos, epilepsia, ingestas de alcohol o drogas. También menciona problemas psiquiátricos o inhalación de gases. También es importante tener en cuenta los antecedentes personales, por si existiera episodios previos de ataxia, si existe retraso del desarrollo o problemas neurológicos, y es importante valorar si existen familiares con enfermedades metabólicas o migrañas. Entonces, si en dado caso han existido episodios previos de ataxia, menciona Nelson que es importante preguntar la edad, ya que muchas ataxias guardan relación con la edad. Por ejemplo, si el paciente está por debajo de los 5 años, entonces aquí van a predominar las ataxias posinfecciosas o puede ser una intoxicación accidental o traumatismo craneal. Luego, si el paciente ya está entre los 5 y 10 años, la causa más frecuente es la encefalitis o tumores. Y si son adolescentes, hay que sospechar en primer lugar una intoxicación.
Luego de realizar la minuciosa anamnesis, es indispensable realizar la exploración física y neurológica detallada. Aquí es fundamental valorar si se trata de una ataxia aislada o si se asocia con otros déficits neurológicos. Y también es necesario descartar las patologías más graves causantes de ataxia, por ejemplo, el proceso expansivo intracraneal, infecciones o la intoxicación. En sí, el diagnóstico de la ataxia cerebelosa es siempre por exclusión, por ello, salvo en los casos claros de intoxicación o de ataxia cerebelosa post-varicela, es imprescindible realizar la realización del TAC craneal, y ya si se descarta por imagen la posibilidad de un efecto de masa a nivel encefálico, entonces se debe proceder a la realización de la punción lumbar. Esta va a estar indicada si sospechamos un proceso infeccioso o síndrome de Guillain-Barré o esclerosis múltiple. Siguiente, por favor. Luego, en el tratamiento para la ataxia cerebelosa va a depender de la etiología subyacente, ya que es una entidad clínica con múltiples causas, como lo mencioné, y por lo mismo la evolución también va a ser diferente en cada caso. En este punto, lo más importante va a ser identificar los síntomas relacionados con la enfermedad y así efectuar un tratamiento sintomatológico con el fin de ayudar a los pacientes a mantener un funcionamiento óptimo por el mayor tiempo que sea posible. La mayoría inicia la recuperación en la primera semana tras el inicio de la sintomatología. La mejoría es completa, por lo general sin secuela, en 9 de cada 10 niños a los 4 meses del proceso. Y en otros casos, como la ataxia que resulta de la varicela u otras infecciones virales, es probable que se resuelva por sí sola. Bueno, ahora vamos a continuar hablando sobre la mielitis transversa. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con respecto a la epidemiología, dice que la mielitis transversa aguda es una mielopatía que es inflamatoria, monofásica y desmielinizante, que se va a presentar en ausencia de una enfermedad neurológica previa y que va a comprometer lo que son las vías motoras, las vías sensitivas y el control vegetativo de la médula espinal. O sea, es una lesión inflamatoria que es aguda y focal de la médula espinal. Tiene una incidencia que se presenta de 1 a 8 casos en 1 millón de habitantes por año. Y, o sea, eso significa que su incidencia es relativamente baja, ¿verdad? Se presenta en grupos de edades de 0 a 2 años y de 5 a 17 años y se va a manifestar como un dolor que es simétrico. Va a haber debilidad ascendente, van a haber alteraciones sensitivas y va a haber una disfunción intestinal o puede ser también vesical. La progresión de esta afección es rápida y tiene diferentes causas. Entre ellas, pues, puede ser idiopática o también puede ser secundaria a una condición inmunomediada o también puede ser resultado de una infección directa, ¿verdad? Que sería una mielitis infecciosa. De modo general, pues el diagnóstico hay que descartar si no hay una lesión compresiva mediante la resonancia magnética y una vez descartada, pues se va a realizar la punción lumbar y hay que considerar causas no inflamatorias en ausencia de una leucocitosis, pero eso tratamiento y diagnóstico se va a hablar más adelante. También hay que mencionar que la recuperación pues habitualmente va a ser espontánea y es completa en 1/3 de los pacientes. Se va a determinar un mal pronóstico cuando haya mayor edad, cuando el inicio es agudo, cuando la evolución es prolongada,
cuando haya síntomas supraespinales, una denervación grave, líquido cefalorraquídeo normal y un inicio en la recuperación que sea tardía. Siguiente diapositiva. Ahora, esta afección se caracteriza porque se produce una respuesta inmune que está alterada y hay una invasión viral medular que se va a extender a las fibras nerviosas y va a haber hipoxemia, va a haber isquemia, va a haber una inflamación y va a haber una desmielinización secundaria. Entonces va a haber una debilidad, van a haber alteraciones sensoriales y va a haber una disfunción autonómica. También mencionan otros estudios que hay una mayor prevalencia en el grupo de edad de 10 a 19 años y pues en la vida adulta de 30 a 39 años, pero el 20% se va a producir en los niños y esta se va a caracterizar porque va a ser más extensa, se va a presentar en una localización cervical, va a haber mayor asociación a una etiología infecciosa y va a tener un mejor pronóstico. Siguiente diapositiva. En cuanto a los desencadenantes, pues tenemos los infecciosos, que estos representan un 40%. También pueden existir que sean tumorales y también enfermedades autoinmunes. En cuanto a lo viral, pues incluyen lo que son enterovirus, como los poliovirus, los coxsackiovirus, también están involucrados el virus del herpes, ¿verdad? Incluidos los que causan el herpes zóster y la varicela, Epstein-Barr también, el citomegalovirus, VIH, hepatitis A, rubeola, también están involucrados las inmunizaciones, o también enfermedades que son desmielinizantes, como por ejemplo la esclerosis múltiple. También enfermedades del colágeno, como por ejemplo lupus eritematoso sistémico, enfermedades vasculares y síndromes paraneoplásicos. También menciona que puedan haber infecciones bacterianas en la piel o una infección del oído medio o una neumonía bacteriana, que esos también se han asociado con esta afección. También con menos frecuencia se han descrito lo que son infecciones bacterianas, micóticas y parasitosis. Y luego tenemos la idiopática, ¿verdad? Que aproximadamente 2/3 de los casos se van a producir por causas idiopáticas. Siguiente diapositiva. Luego está la fisiopatología, que pues la mielitis transversa es caracterizada por el desarrollo rápido de déficits motores y sensitivos en cualquier nivel de la médula espinal. El término mielitis pues se refiere a una inflamación de la médula y transversa quiere decir que o sea, simplemente está describiendo la posición de la inflamación, que es a lo ancho de la médula espinal. Menciona aquí que los ataques de inflamación pueden dañar o destruir la mielina, que es la sustancia grasa que cubre las fibras de las células nerviosas. Y lo que va a provocar este daño es que va a producir cicatrices en el sistema nervioso, que va a interrumpir las comunicaciones de lo que son entre los nervios de la médula con el resto del cuerpo. También menciona que se presenta de forma aguda, bien como una afección medular parcial o completa, con signos bilaterales en adultos y en niños más mayores con un nivel sensitivo claro. La mielitis transversa pues puede ser aguda, o sea que cuando se desarrolla puede ser durante horas y varios días, o puede ser subaguda cuando se desarrolla entre 1 a 2 semanas. Siguiente. Bien, para continuar vamos a hablar sobre los criterios de la mielitis transversa. Tenemos 2 tipos de criterios, los que son de inclusión y los que son de exclusión. Los de inclusión son la alteración sensorial motora automática atribuible a la médula espinal, que hayan signos y síntomas bilaterales y que estos no sean necesariamente simétricos, que haya un nivel sensitivo evidente, que haya exclusión
exclusión de la etiología extraaxial por neuroimagen, que no es válida la TAC, inflamación de la médula espinal, que se demuestre por pleocitosis o elevación del índice de IgG o captación de gadolinio. Si no se cumple ninguno de estos criterios, se va a repetir la punción lumbar y la resonancia magnética en 2 a 7 días. También debe de haber progresión máxima de la lesión entre 4 horas y 21 días. Si el paciente se despierta con los síntomas hasta que estos se hagan más pronunciados cuando se despierta. Los criterios de exclusión van a ser historia de radiación previa en la columna en los últimos 10 años, déficit clínico compatible con infarto en la arteria espinal anterior, alteraciones del vacío del flujo en la médula espinal compatibles con malformaciones arteriovenosas, evidencia clínica o serológica de una enfermedad de tejido conectivo, evidencia clínica o serológica de infección en el sistema nervioso central y alteraciones en la resonancia magnética que sean compatibles con la esclerosis múltiple. Siguiente. Bien, para hablar de los signos y los síntomas, tenemos que los primeros síntomas son el dolor dorsal, la disestesia o la parestesia en extremidades y en el abdomen, y también hay pérdidas sensitivas. El dolor radicular es frecuente, pero no va a ser constante. Puede presentarse también fiebre, signos meningios, posteriormente aparecen parestesia seguida de parálisis progresiva, que afecta principalmente a los miembros superiores, pero si esta asciende puede afectar también a los miembros superiores. El déficit motor y sensitivo va a progresar y en forma paralela y simétrica. En la mayoría de los niños hay sensibilidad termoanalgésica afectada y se va a evidenciar al nivel de sensitivo generalmente localizado en T5 y T10. En la mayoría de las pacientes existen alteraciones vesicales y rectales. El máximo déficit se va a presentar en un lapso de 4 semanas. El 50% de los pacientes presentan compromiso en los miembros inferiores y todos se van a acompañar de disfunción vesical. Y el 80 al 90% presentan parestesia y disestesia y en banda. Y los síntomas autonómicos son consistentes en variabilidad de urgencia urinaria y también en incontinencia vesical y rectal. Siguiente. Bien, ahora para hablar del diagnóstico nos vamos a basar en las características clínicas. También podemos hacer uso de pruebas de gabinete como la resonancia magnética. La resonancia magnética de la columna nos va a mostrar hiperextensa de localización central. También en los cortes axiales se van a observar una isointensidad central que corresponde a la sustancia gris comprimida. También se puede ver, existe un moderado realce de contraste nodular focal y también hay un ensanchamiento del cordón medular que se visualiza mejor en los cortes sagitales en el T1. La resonancia magnética tiene una alta sensibilidad en el diagnóstico y se debe realizar en todos los casos. El estudio del líquido cefalorraquídeo es un examen inespecífico, pero nos va a ayudar con el diagnóstico diferencial. Se puede evidenciar pleocitosis leve, también con aumento de linfocitos y proteínas. Entre los diagnósticos diferenciales vamos a tener la compresión de la médula espinal, que esta puede ser intra y extramedular. También tenemos las mielopatías y las vasculitis. Siguiente diapo. Para el tratamiento tenemos 2 tipos de tratamiento. Está el farmacológico y el no farmacológico. En el no farmacológico se va a basar en terapia física y ocupacional y mantener un nivel funcional óptimo. La terapia psicológica también nos puede ayudar, ya que un 25% de los casos padecen depresión.
En el tratamiento no farmacológico, el aspecto principal va a consistir en descartar las causas tratables de compresión medular, y como por ejemplo el absceso epidural, los hematomas, las neoplasias, y se ha postulado que los esteroides y los bolos de metilprednisolona van a mejorar la conducción a través del sistema nervioso debido a sus propiedades antiinflamatorias. Se va a recomendar la metilprednisolona intravenosa en dosis de 30 miligramos por kilogramo, esta por 5 días, y luego va a ser seguida por esteroides orales durante 4 a 6 semanas. Hasta el momento se ha demostrado que son útiles en el tratamiento de la mielitis transversa aguda. Otro tratamiento sería la inmunoglobulina intravenosa, que esta sería en dosis recomendada de 2 gramos por kilogramo durante 2 días. Siguiente. No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Bueno, Sí, te escuchamos. entonces, continuando con la parálisis facial, tenemos que esta se describe como la incapacidad física para activar los músculos de la expresión facial y tiene una gran variabilidad, por lo que los pacientes tienden a presentar distintos grados de dificultad para acciones tanto como para hablar, para comer o lubricar la córnea. Siguiente, porfa. Bye. La incidencia es de 2,7 entre 100.000 niños, estos por debajo de los 10 años, y de 10,1 entre 100.000 niños mayores a 10 años. Se dice que la etiología se puede dividir en congénita y adquirida, aunque la mayoría de veces es una causa desconocida. Entre las causas adquiridas tenemos que la más frecuente es en los recién nacidos, y esta se da por los traumatismos que pueden tener a la hora del parto. También están las infecciones y las inflamaciones, que son muy frecuentes en la infancia, sobre todo la infección de oído medio. También tenemos las fracturas del hueso temporal, la vasculitis y las neoplasias. Y entre las causas congénitas tenemos las genéticas, como enfermedades musculares hereditarias y otras malformaciones. Siguiente, por favor. Entre las parálisis faciales suele ser periférica y se debe a la presión ejercida sobre el nervio facial dentro del útero o durante el parto o por el forceps en el periodo expulsivo. Se dice que la parálisis facial adquirida es una patología cuya etiología a menudo se desconoce, aunque se haga una buena anamnesis o una exploración física. Pero la más común es la parálisis de Bell, y esta es casi responsable en un 40% de los casos de parálisis facial. Entre la parálisis facial periférica, esta va a afectar solamente a un lado de la cara, esta es flácida, y cuando es completa afecta todo el rostro. Y entonces la frente se vuelve lisa y no se puede cerrar el ojo, y la comisura labial parece caída. Entre la parálisis facial central, el núcleo de inervación que inerva la parte superior de la cara tiene una inervación doble solapada por las fibras corticopulvares originadas en ambos hemisferios. Esta va a permitir que la frente sí se pueda arrugar, aunque esté el lado afectado. Y esta pueden presentar otras manifestaciones como la parálisis del sexto y séptimo par craneal. Siguiente, por favor. En la fisiopatología,
La parálisis facial se caracteriza por la pérdida o disminución de la función motora y sensorial del nervio por una inflamación con el consiguiente edema y posterior por una compresión, lo que determinará una situación de isquemia y de desmineralización. Y esta, como ya mencionaba, podría ser central o periférica. En la parálisis de Bell hay una inflamación del nervio facial con las células mononucleares. Esta consiste con una causa infecciosa o inmunitaria y con frecuencia se detecta en el ADN del virus herpes simplex tipo 1 en el líquido endoneural. Esta está relacionada con infecciones y ya puede producir un daño directo por el propio germen o estar desencadenado por el mecanismo inmunomediado de los patógenos. Esta puede estar asociada al virus del herpes simple tipo 1, el virus de la varicela zoster, el del virus del Epstein-Barr y citomegalovirus. También cursa una inflamación local, como ya mencionaba, que la más frecuente era la otitis media aguda, y esta puede ocasionar una parálisis ya sea transitoria del mismo, que también puede aparecer en la enfermedad de Lyme, en la parálisis de Bell, en fracturas, en neoplasias o infecciones del hueso temporal. Siguiente. Entonces, si la interrupción es completa del nervio facial en el agujero estilomastoideo, paraliza todos los músculos de la expresión facial, la comisura bucal y queda flácida. También se borran los pliegues y los surcos cutáneos. La frente pierde sus arrugas y el paciente no puede cerrar el ojo. Cuando la lesión ocurre en el trayecto que atraviesa el oído medio, se pierde el sentido del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua y del lado que está afectado, y se interrumpe la rama del músculo estribo que produce hiperacustia. Si la lesión es en el segmento que discurre en el conducto auditivo interno, también puede afectar el nervio auditivo vestibular, produciendo así también sordera y mareos. Y si la lesión es protuberenciales, esta va a causar una parálisis en la cara y suele afectar el núcleo del motor ocular externo y con frecuencia en las vías corticoespinales y sensitivas. Siguiente, porfa. Bueno, voy a hablarles sobre lo que son las manifestaciones clínicas de una parálisis facial. Así como lo dijo mi compañera, la parálisis facial es un cuadro de insaturación, ya sea aguda o subaguda, y esto se va a caracterizar principalmente porque todos los músculos de la mímica facial ipsilaterales van a estar flácidos, tanto los músculos superiores como los inferiores, y esos también no se van a acompañar de ninguna otra neuropatía de nervios craneales ni de difusión del tronco del encéfalo. Entre otras manifestaciones podemos tener el dolor detrás del oído, que puede preceder a la debilidad que se desarrolla de manera aguda. Tanto las porciones superiores como inferior de la cara están paréticas y el ángulo de la boca va a parecer caído también. Los pacientes son incapaces de cerrar el ojo del lado afectado y tienen un riesgo aumentado de desarrollar keratitis por exposición. Otra manifestación clínica es que se pierde la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua en el lado afectado también. Eso se va a dar en cerca de la mitad de los casos. Y ese hallazgo nos va a ayudar para establecer ya sean los límites anatómicos de lo que es la lesión, y los vamos a caracterizar y dividir como proximales o distales a la rama de la cuerda del tímpano del nervio facial que está dañado. En cuanto al lagrimeo, siempre va a ser conservado
Y el entumecimiento facial y las parestesias son casos bien raros, pero cuando van a estar presentes van a sugerir una participación concomitante del nervio trigémino, no solo del facial. En niños menores de 2 años o en aquellos en quienes exista sospecha de otras patologías debido a hallazgos atípicos o la debilidad crónica recurrente, vamos a utilizar lo que es una resonancia magnética del nervio facial para excluir lesiones estructurales que pueden causar la difusión del nervio facial. También podemos hacer las serologías y otros estudios virales. En este caso no son generalmente de ayuda, pero se pueden utilizar. También se puede considerar lo que es un hemograma sanguíneo completo para excluir la leucemia en los pacientes más jóvenes o en aquellos con hallazgos atípicos. La prueba de detección de anticuerpos de Lyme también es indicada, como lo dijo mi compañera, que también la parálisis facial se puede dar por esta enfermedad, y esta enfermedad se da por la picadura de las garrapatas. También en pacientes que no se recuperan en unas pocas semanas, el examen neurofisiológico del nervio facial va a ayudar a determinar la gravedad de lo que es una neuropatía facial y la probable velocidad de recuperación. En las formas crónicas deben considerarse otras causas de neuropatía facial, incluyendo lo que es una hipertensión, una diabetes, también tumores de lo que es el nervio facial, neurofibromas, infiltración del nervio facial por células leucémicas o por un rhabdomiosarcoma del oído medio. También podemos descartar infartos o tumores del tronco del encéfalo y lesiones traumáticas del nervio facial. En esta imagen es como un resumen de todo lo que les he dicho de las manifestaciones clínicas más frecuentes. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico de la parálisis facial, va a ser más que todo clínico. Se van a realizar exámenes de laboratorio para buscar problemas médicos tales como la enfermedad de Lyme, que es lo que ya les estaba mencionando anteriormente, para descartar la causa de lo que es la parálisis facial. Algunas veces se necesitará un examen para revisar los nervios que inervan los músculos de la cara, tanto así como es la electromiografía para revisar la salud de los músculos faciales y nervios que controlan los músculos, una prueba de conducción nerviosa para revisar la rapidez con la que los impulsos eléctricos viajan a través de un nervio. También podemos realizar lo que es una tomografía computarizada y una resonancia magnética de la cabeza. Esas van a estar indicadas en casos de sospecha de que haya un tumor cerebral. Y esa sea la causante de la parálisis. También podemos utilizar lo que es la ultrasonografía del nervio facial, en parte como un método predictivo del pronóstico funcional de la parálisis de Bell, ¿verdad? Que es más que todo la parálisis de Bell, la inflamación de lo que es el nervio facial. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el más utilizado es la prednisona oral en dosis de 1 miligramo sobre kilogramo al día. Esto se va a dar durante una semana con descenso gradual durante otra semana y se va a iniciar los primeros 3 a 5 días. Este es un tratamiento tradicional que va a mejorar el pronóstico del proceso. Pero cuando se han obtenido, digamos, virus del herpes simple en el líquido neural del nervio craneal, decía la bibliografía que algunos autores recomiendan añadir ya sea ciclovir o velaciclovir a la terapia. También podemos utilizar lo que es la terapia láser, tanto de baja como de alta intensidad. Estas han sido utilizadas en buenos pronósticos, en algunos casos como una forma de fisioterapia. En algunos casos crónicos con mala recuperación se recomienda lo que es una fisioterapia de los músculos faciales, aunque la eficacia de este tratamiento va a ser incierta. Es fundamental la protección de la córnea con clorhidrato de metilcelulosa o un lubricante ocular, sobre todo por las noches. Bueno, continuando con miastenia grave autoinmune, esta es una enfermedad crónica de la placa motora terminal, de la placa terminal o sináptica, que va a conducir a una transmisión o un bloqueo neuromuscular anormal que se va a caracterizar por una rápida fatiga del músculo estriado.
tenemos la epidemiología, la edad de inicio de miastenia gravis a medida va, perdón, la edad de inicio de miastenia gravis mediada por el sistema inmune va a variar entre los 11 meses y 17 años, que va a ser su inicio. En los grupos de edad pubertales va a ser una relación de mujeres del 1 a 5 y hombres a 1. Aunque la tendencia mundial es de 15 a 20 casos por cada 100.000 habitantes, en una investigación de la Universidad de El Salvador, que se realizó en enero del 2010 a enero del 2019, en el Hospital Bloom, mencionaba que había una incidencia del 10 al 20% de la población que asistía por problemas neuromusculares al Hospital Bloom, ¿verdad? Teniendo las principales características clínicas, la ocular y, en segundo grado, la generalizada. Pasaron. Hablando un poquito de la fisiopatología, bueno, la misma definición lo mencionaba, ¿verdad? Que es en cuanto a la función de la acetilcolina, en la hendidura sináptica va a ser normal, pero en la postsináptica va a ser anormal, la actividad que va a tener la acetilcolina con los receptores, debido a que van a haber unos antígenos que van a destruir el componente de los receptores, habiendo un plegamiento un plegamiento normal de la membrana sináptica. Por lo tanto, la acetilcolina no puede realizar su acción. Tenemos también el caso de los lactantes, que va a ser por lo general un síndrome miasténico de la madre, que va a pasar los anticuerpos de la placenta de la madre hacia el feto. Por lo tanto, vamos a tener síndromes miasténicos congénitos. En cuanto a la adquirida, pues principalmente se tiene en cuenta el timo, que va a generar estos anticuerpos que van a destruir los receptores de acetilcolina. Pasamos. Tenemos las manifestaciones clínicas, pues principalmente en la autoinmune juvenil suele observarse como signos más precoces y constantes la apoptosis unilateral, aunque puede ser bilateral. Habitualmente va a ser asimétrica. Algunos de los grados debidamente de la musculatura extraocular, la debilidad extraocular va a ser, no va a ser limitada por los músculos inervados, pero solo uno o dos de los núcleos que inervan van a ser afectados en el tronco encefálico. Este suele ser progresivo. Tenemos también con frecuencia, se va a asociar a disfagia y debilidad muscular facial, de forma que la dificultad para alimentarse va a ser como un signo de lo característico principalmente en los niños pequeños, ¿verdad? Que están en las primeras veces de vida. Puede ser obviamente la dificultad para sostener la cabeza. También vamos a tener que los músculos flexores se van a ver afectados, por lo cual el niño le va a costar tener su cabeza, se le va a caer. Y los reflejos del músculo estriado pues van a estar disminuidos, pero casi nunca van a estar abolidos completamente. La miastenia ocular puede ser transitoria a lo largo del tiempo, aunque algunos pacientes nunca van a progresar a afectar los músculos auxiliares. En cuanto a los músculos vulvares, los músculos que conllevan al cierre de la mandíbula a menudo van a ser involucrados y van a presentar esta debilidad en la masticación prolongada. O sea, a medida va comiendo el paciente, va a notar la fatiga de los músculos para la deglución, para la masticación y la deglución. También vamos a tener que en la mandíbula en reposo, los pacientes suelen sostenerse la mandíbula con los dedos debajo de la mandíbula para mantenerla cerrada. Debido a esta dificultad de los músculos de la orofaringe, se va a presentar la dificultad se va a presentar la disfagia y distragia. En cuanto a la mencionada anteriormente, la dificultad para la deglución y también la dificultad que van a presentar algunos pacientes al habla. Mediante más habla, más van a notar la dificultad para hablar y van a tener estas características que también los músculos de la cara van a ser inexpresivos
y los familiares van a decirles al médico, ¿verdad?, que notan que el hijo ha perdido su sonrisa o sus expresiones faciales. Pasado. Bueno, teníamos también las pruebas complementarias para hacer el diagnóstico. En la miastenia gravis es una de las, en la miastenia gravis se debe utilizar la electromiografía. Es una prueba donde vamos a estimular los músculos y vamos a evaluar, la estimulación del músculo y los nervios. Una disminución del 10% que se ve en esta prueba, ¿verdad?, va entre las ondas 1 y 4 en la estimulación repetitiva. Es un diagnóstico para respuesta decreciente y va a sugerir un trastorno de la transmisión neuromuscular. Aunque la velocidad de conducción nerviosa motora es normal, el patrón en la electromiografía puede ser típico, es la correlación electrofisiológica en la fatiga muscular que se va a observar clínicamente. También tenemos los anticuerpos, la detección de anticuerpos mediante las pruebas en plasma. Se va a detectar de manera irregular, aunque no se detecten, también se puede mandar anticuerpos tipo MuSK, que va a ser característico para la detección, para el diagnóstico de miastenia gravis. Y también teníamos se puede realizar también biopsia muscular para evaluar la característica del músculo. Y en cuanto al tratamiento, con el tratamiento, pues el libro menciona que en las formas leves de miastenia gravis no va a requerir un tratamiento como tal, pero se pueden optar por fármacos inhibidores de la colinestasa, los principales agentes terapéuticos, como por ejemplo el del bromuro de el mestrión, que vemos aquí en la presentación, y se puede administrar por vía oral con dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo, por dosis de 4 a 6 horas. Mientras que el paciente esté despierto, se puede dar hasta un máximo de 60 microgramos libre, con una dosis máxima diaria de administración de 7 miligramos por kilogramo al día. Mencionaba también que uno de los principales factores es el timo, o las anomalías del timo, ya no está relacionado, por lo cual la timectomía puede estar, se puede tomar en cuenta cuando hay una miastenia grave bastante acentuada y que dificulte la vida del paciente. Bueno, tenemos las conclusiones de nuestro tema. Las patologías neurológicas consisten en una parte considerable de las urgencias médicas pediátricas. La parálisis facial aguda y subaguda en niños causadas principalmente por el síndrome de Guillain-Barré, con una incidencia considerable en unos niños menores de 14 años, dejado secuencias sensitivas y o motoras menores y sus diagnósticos facilitados con el análisis de también tenemos también tenemos las migrañas, es la cefalea primaria más prevalente en la edad pediátrica, que se caracteriza por presentar síntomas de energía general que limita las actividades habituales de los niños, los mencionaban antes los compañeros. Y la ataxia cerebelosa, ahí está, la ataxia cerebelosa afecta de manera significativa a los niños de 1 a 3 años, caracterizada por una marcha tambaleante, dispragia y temblor intencional, y retrasan el desarrollo motor. También tenemos la mielitis transversa, su mayor prevalencia es la edad de 10 a 19 años, que se caracteriza por una debilidad, alteraciones sensoriales y disminución atónica. Y también la parálisis facial, que presenta una incidencia del 2,7 en 100.000 niños,
por debajo del 10, de niños por debajo de 10 años, y del 10,1 por cada 100.000 niños mayores de 10 años. Su etiología se puede dividir en congénitas y adquiridas y se caracteriza por una parálisis clásica. También tenemos la miastenia gravis, y es la enfermedad autoinmune crónica que ya mencionaba anteriormente, de la placa motora postsináptica. Y eso sería todo. Muy bien. Hemos visto temas interesantes. Todos son aplicables a la vida del médico, no necesariamente pediatra, mucho menos con otra especialidad. Estos son conceptos básicos que se aplican a niños. Gran parte de esta presentación se da en niños. Usted decide estudiar medicina y quedarse como médico general, que es una gran opción. En algún momento se va a topar con alguna patología de esta que para usted ya no le será extraña. Yo voy a dar un repaso de estos temas. No estoy seguro, mañana tengo una reunión en la mañana. Revisen el aula virtual, todo lo que yo mando lo hago oficial a través de la aula virtual, para ver si nos reunimos mañana para el 8º seminario. Tengo 8 minutos. A ver, déjenme ver. ¿Podrían dejar de presentar? ¿Quién está presentando? Ok, muy bien, perfecto. Veo a todos. Hola. Gabriela, sí. No, sí, diga. Graciela, sí. Sí. Ok. Déjeme revisar. Ajá, 8 de mayo. No, tendrán que ser PM. Nadie llega en días hábiles. Miren, les cuento, ya autorizaron hacer presencial las actividades, oigan, aprovechando eso. Espérenme, no se me adelante, gracias. Lo que les quiero decir es que ya me autorizaron a hacer todas las actividades presenciales, ¿sí? Ya no hay griparios, oiga bien, han desaparecido los griparios. Ya ha quedado a voluntad el uso de la mascarilla, ¿sí? Ya estamos volviendo a las condiciones normales, ¿sí? El examen del viernes va a ser virtual, porque todavía no me han autorizado el auditorio, ¿verdad? Y está ocupado por varios pupitres y no me cabe. Quiero, en todo caso, dejar la mayor cantidad de personas para hacerlo presencial. Voy a revisar los días del turno, el 8, 10 y 11, pero hágase la idea que todos son nocturnos, excepto los días de fines de semana. No falten al turno. Ahí hay gente que 15, 20 días después me da una justificación cuando está descrito en el programa que usted no tiene que faltar al turno. O como bien han hecho muchos, oiga bien, muchos, faltan al turno y me lo escriben en la mañana del turno o me lo escriben en la tarde, el turno o posterior al turno. ¡Qué bien! Y me presentan la justificación de la ausencia. Casualmente en vacaciones faltaron muchos, fíjense. No puedo dar fe que esas constancias sean verdaderas o son favores, pero me las presentan, sí.
Usted tiene un turno cada semana o más de 10 días. No sé por qué razón no llega al turno. Y con mucha más razón no llega al turno y no justifica. El colega lleva un control bien exhaustivo de los turnos. Me pone, me escribe, me dice. El problema es que pone notas y usted no tiene notas. Falta el turno. Solo esto hace, yo no los entiendo a ustedes, solo esto hacen. Probablemente alguien trabaja, probablemente alguien tiene estudios de inglés, francés. Está en una condición súper cómoda, oiga bien, en relación a 4 años atrás, en donde toditillo era presencial. Ahorita usted está en la comodidad de su casa, ¿sí? Usted se va a levantar y va a ir a la cocina y va a ir a encender el televisor. O sea, no veo yo por qué me falta el turno. Yo pretendo el día de mañana subir las notas. Mandé un mensaje en donde usted va a calificar a su tutor. Por favor, sea objetivo, sí, objetivo. Hay tutores que se dicen ser difíciles, pero son con los que más aprenden, oiga. Estamos acostumbrados que a veces el mejor tutor es el que me da más tiempo, el que no me atiende, y eso es falso. El mejor tutor es el que le enseña, el que le deja algo, el que le exige, sí, ese es el mejor tutor. Así que cuando vean sus calificaciones, tómense un poquito de tiempo para calificar al tutor del primer registro, no del segundo registro. Iba a dar un poquito del tema de miastenia gravis, sin embargo ya no me queda tiempo, pero nos vamos a reunir para repasar los 4 seminarios. Ya adelantamos un seminario, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Revisen el aula virtual. El examen del día viernes es virtual, de los temas de control de lectura, y ahí mandé la programación de las fechas en la clase. Oigan. Ok, ¿preguntas? ¿No? Ok. Perdón. Sí, 10 de mayo, sí, el 1 de mayo, que es domingo o sábado, no estoy seguro. Pero el 10 de mayo y 1 de mayo son mañana y noche. No falta el turno, oiga. ¿De acuerdo? Doctor, hola. Con Buenas mi tardes. examen va a estar publicado a las 4 ahorita. Pues sí, ya está hecho, doctor. Usted entre las 4 en el aula que yo le... solo es exclusivo para usted, oiga. Liliana. Ay, que aquí estoy, pero no me aparece. Porque son las 3:58. Ah, vaya, ok. El examen es bien puntual, ahí le va a aparecer, oiga. Vaya, gracias. Ay, pues doctora, cuídese. Dios. Hola, ¿quién me habla? Leslie, dígame, Leslie. yo tenía mañana, entonces usted nos avisaría si vamos a tener el seminario, porque estaba programado. No, hoy en la noche le voy a confirmar, solo quiero confirmar la reunión, si se va a hacer o no se va a hacer, oiga. Ah, vaya, gracias. Hoy, como eso es las 6, 7, 8 de la noche, vea el aula, oiga. Vaya, gracias. Leslie, pues Dios, cuídense, adiós. Gracias, doctor, feliz tarde. Nos vemos, Dios.